los bendiga, hermanos. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy, que vamos a continuar hablando acerca de esta serie que estamos llevando los miércoles de los 39 artículos, que son nuestra confesión de fe de la iglesia, donde nosotros son las doctrinas más importantes que sostenemos como iglesia, como tradición. Y yo creo, por todas las cosas que la iglesia ha estado pasando los últimos meses, es algo realmente importante, hermanos, que conozcamos nuestra doctrina, que conozcamos qué creemos, cuáles son nuestros formularios, en qué nos basamos. Y hoy vamos a hablar un tema que tal vez ustedes, para nosotros como sociedad, en este ya siglo XXI, nos puede parecer tal vez un poco extraño, o no extraño, sino eh, a lo mejor no tan relevante para nosotros, pero es un tema que es importante porque no todos los cristianos en la historia de la iglesia han gozado de los privilegios que nosotros tenemos hoy en día, porque precisamente vamos a hablar del artículo 24, que se titula Del hablar en la iglesia en la lengua que entiende el pueblo. Eh, Les voy a compartir en el grupo lo que dice este artículo 24. Igualmente lo voy a leer, dice el artículo 24, como les dije, que se llama Del hablar en la iglesia, en la lengua que entiende el pueblo. Dice así: celebrar el culto divino en la iglesia o administrar los sacramentos en la lengua que el pueblo no entiende es una cosa claramente repugnante a la palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva. Otra vez es celebrar el culto divino en la iglesia o administrar los sacramentos en la lengua que el pueblo no entiende es una cosa claramente repugnante a la palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva. Vemos que es un artículo tal vez no tan extenso, pero es contundente. Y hoy vamos a estar meditando acerca de esto, de hablar en la iglesia en la lengua común del pueblo, en la lengua que el pueblo pueda entender. Y vamos primeramente a ponernos en manos del Señor, que Él nos ayude para poder entender este tema, valorar también lo que tenemos ahora y poder meditar acerca de esto. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos por este privilegio, esta oportunidad que nos das de venir aquí a tu iglesia, de reunirnos como pueblo a la mitad de la semana, a mitad de nuestras labores. Nos das el privilegio de poder separar un tiempo para poder meditar en tu palabra, este tiempo de refrigerio, el cual tú nos has proveído para nosotros, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que podamos valorar, Señor, este tiempo, que nos gocemos en tu presencia, en la comunión unos con otros. Señor, te pedimos que nos ayudes en estos momentos para poder entender lo que tú nos quieres hablar por medio de la exposición de tu palabra y también por medio de lo que otros hermanos, maestros que tú has dejado a través de los siglos, que nos han enseñado, el legado que ellos han dejado a través de estas confesiones de fe, a través de estos artículos, de estos documentos, Señor, que exponían cosas contundentes para la iglesia. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que ellos han enseñado y también a seguir sus pasos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a hablar acerca de esto, de cómo es más que nada valorar este hecho de que ahora podemos disfrutar el culto, podemos disfrutar de la predicación, podemos disfrutar de la administración de los sacramentos en la lengua que nosotros entendemos, en la lengua común, nuestra lengua materna. Y les digo, tal vez para nosotros en este siglo XXI nos puede parecer como que pues nosotros no estamos familiarizados con eso porque no nacimos en un tiempo donde este sea un problema para nosotros. Podemos remontarnos al siglo XVI, antes de que explotara la Reforma Protestante. Fue una de las cosas por las que se luchó.
porque la gente en ese entonces, hermanos, no, en la iglesia no se hablaba la lengua común. Ellos iban a la misa y se exponía la misa, administraban el sacramento, pero todo era en latín. Las personas no entendían lo que estaba pasando, y menos porque había mucha analfabetización. La gente a veces no sabía ni leer ni escribir en su propio idioma, que iba a andar sabiendo latín para entender lo que estaba pasando. Por eso les digo, es algo que debemos de valorar, algo que debemos de entender, y debemos apreciar todo el esfuerzo que se ha hecho a través de los siglos, y la bendición que es de que ahora podamos disfrutar de estos tiempos de una forma en que nosotros podamos entender. Y aquí les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Existe algún idioma humano que sea más adecuado que otros para alabar a Dios? Sabemos que existen muchísimos idiomas, muchísimas lenguas, pero ¿habrá alguna de ellas que sea más adecuada que las demás para poder acercarnos a Dios, alabarlo o escuchar su palabra? Y esta pregunta se los dejo así al aire para que estén meditando en lo que vamos a seguir viendo, pero quiero que tengan esta pregunta en sus mentes. Y ya con esta pregunta, hermanos, abordando así directamente el artículo, es claro que lo que el artículo 24 está atacando es precisamente la celebración de la misa en latín. Es muy claro, dice que es repugnante, es una palabra muy fuerte al decir que es repugnante que todo esto, que todas las cosas de Dios se celebren en un idioma que el pueblo no entiende. Así que esto es lo que precisamente está atacando esta posición de la Iglesia Católica Romana al querer imponer de que todas las misas, de que todos los servicios, todo tenga que ser en latín, porque ellos creían que esta lengua latina tal vez era especial, tal vez era más elevada que otros idiomas, y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero como digo, queda claro que él está atacando, que el artículo 24 está atacando esto. Y esto, hermanos, era que la misa fuera en latín era algo estándar para todo el occidente. Todas las parroquias, todas las iglesias tenían lo mismo, todo era en latín. Tanto las iglesias que estaban en Alemania, como las iglesias que estaban en Inglaterra, como las iglesias que estaban, no sé, en Países Bajos, incluso las que estaban aquí en México. Antes todas las misas eran en latín, y eso no cambió hasta hace relativamente poco tiempo, en que el Vaticano permitió otra vez, también permitió que las misas fueran ahora sí en el idioma del pueblo, pero por muchísimos siglos esto se mantuvo así, que las iglesias llevaran sus servicios en un idioma pues extraño al pueblo. Y hermanos, y aquí los que padecen, pues es como les digo, lamentablemente es el pueblo llano, el pueblo común, que realmente es la mayoría de lo que compone la iglesia del Señor. Realmente es una minoría, que aquellos es una minoría el clero. Así que la gran masa del pueblo, lo que compone la mayoría de la iglesia, de la población, es gente que no está estudiada o no está preparada específicamente en estas cosas, porque el idioma latín era el idioma que se utilizaba en el clero y que se utilizaba en la academia. Y si alguien no tenía acceso ni a la academia ni al clero, difícilmente iba a hablar este idioma. Así que, ¿qué pasaba cuando una persona del pueblo común, un granjero, un minero, alguien que trabajaba en su casa, en la labor, quería ir a escuchar la palabra del Señor? Se topaba con que todo era en latín, que nada más el clero entendía lo que estaba pasando, o que personas que tenían acceso a ese conocimiento del idioma podían entender. Así que ellos, hermanos, realmente se quedaban sin ese alimento. Y aquí quiero ir, que me acompañen a 1 Corintios 14, versículo 16. Primera de Corintios 14, versículo 16. Dice la palabra del Señor, dice, porque si bendices solo con el Espíritu,
El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El contexto de este pasaje, hermanos, está hablando acerca del don de lenguas, acerca de los abusos que estaba teniendo la iglesia de los Corintios respecto al don de lenguas. Pero el punto de que yo quiero llegar al ver este pasaje es algo que se comparte, es no hablar de un idioma o en una lengua que alguien más no te va a entender. O sea, de qué le sirve o qué le servía a la iglesia antiguamente hablarle latín a una persona que no entendía? Dice, ¿cómo va a responder, cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Imagínense hoy que nosotros venimos al servicio de oración vespertina y desde que se empieza el culto se está hablando latín y lo que yo estoy exponiendo se está hablando latín. Así que cuando yo digo una verdad del evangelio, como que, no sé, Dios es amor, ustedes se van a quedar, o sea, los que no entienden latín se van a quedar viendo y digo amén o no digo amén, porque no sé, ni siquiera sé lo que está diciendo. Así que aunque este texto hable acerca del don de lenguas, de no utilizar el don de lenguas de esa manera, lo podemos transportar a esto, de que nosotros, hablando del clero y hablando en general, la iglesia debe adorar, debe ministrar, debe administrar los santos sacramentos, dirigirse al pueblo en el idioma que el pueblo entiende. Porque no le sirve nada, y lo repito, al pueblo hablarle de muchas, como vamos a ver más adelante, hablar lenguas angelicales o cosas así, si no te van a entender. Es lo que Pablo les reprendía, dice, ¿de qué me servirá hablar lenguas angelicales, igualar eso? Dice, si no tengo amor. Pero lo podemos transportar también, ¿de qué me servirá hablar un lenguaje tan encumbrado como el latín o como el griego, si no me vas a entender? De hecho, hablarlo así es falta de amor a la iglesia. Hablar en un idioma que la gente común no entiende, no lo habla, no lo domina, es una muestra de falta de amor. Y aquí también les voy a hacer una pregunta, hablando de todo esto. Lo que el artículo 24 está diciendo, hermanos, ¿era acaso una prohibición de usar latín en todos los contextos? El artículo 24 está satanizando el uso de alguna lengua, en este caso el latín, para, para absolutamente todo. Entonces la respuesta es no. O sea, no está satanizando el latín. De hecho, los 39 artículos están escritos en latín. Hermanos, ¿y por qué esto? O sea, no le estoy haciendo tampoco promoción en latín, no porque lo estamos estudiando, pero sí, sino porque, hermanos, el latín llegó a ser, el latín llegó a convertirse en el idioma de la iglesia, en el idioma del clero y de la academia. Por eso se utilizaba y por eso, o sea, todavía se utiliza. Iba a decir, nosotros somos la misma imagen, pero pues llevamos apenas 2 clases, o sea, no nos podemos decir así. Pero, hermanos, como les digo, el latín llegó a convertirse en el idioma de la iglesia, en el idioma de todo el clero, era el idioma común para asuntos religiosos y académicos. Por ejemplo, un clero o un clérigo británico podía comunicarse con algún clérigo de otro país ajeno al suyo, que no hablaban el mismo idioma natal, podían comunicarse entre latín. O sea, por eso los escritos teológicos, los escritos académicos, eran escritos en ese idioma. Las 95 de tesis de Martín Lutero, ¿en qué estaban escritas? En latín. La institución de la religión cristiana de Calvino, ¿en qué estaba escrita? En latín. Como digo, los trabajos académicos, todo eso estaban escritos en este idioma. El latín tenía ese propósito. O sea, tenía el propósito de poder tener un idioma común para todos. Ahorita tal vez lo más cercano a nosotros que podemos tener relacionado a eso puede ser el inglés. O sea, nosotros, por ejemplo, que hablamos que nuestra lengua nativa es el español, podemos comunicarnos tal vez con alguien de la India o con alguien de otro país que tampoco habla inglés, o sea, perdón, que tampoco habla español. Nos podemos comunicar a través de este idioma puente que es el inglés. O sea, por eso es tan importante conocer ese idioma, porque es un idioma fácil, es un idioma fácil, ahora como si yo fuera
como si hablara muy bien inglés, pero es un idioma al cual todo mundo puede acceder de manera sencilla y poder comunicarse unos a otros. Más o menos así era el latín en ese tiempo, un idioma en cual los clérigos, los académicos, las universidades se podían comunicar, podían compartir conocimiento entre sí. Por eso todas las obras estaban escritas en este idioma. Pero ¿cuál fue el problema? De que este idioma se encumbró y se llevó hasta las instancias de que todos los servicios religiosos eran en latín, pero se olvidaban del pueblo llano. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia, el idioma religioso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, el idioma que hablaba el clero, por así decirlo, los sacerdotes, todas las cosas relacionadas con el templo, era el hebreo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús y sus apóstoles hablaban arameo, y muchas zonas de ahí hablaban arameo, no hablaban su idioma, tal vez de nacimiento no era el hebreo, pero el idioma religioso, por así decirlo, el idioma litúrgico era el hebreo. Cabe recalcar que nuestro Señor Jesús también hablaba hebreo. No era algo ajeno para ellos, pero era porque estaban en esa cultura. Ellos dominaban ese idioma. Aquí no habría problema si todo mundo, aunque no fuera el idioma natal, por ejemplo, si aquí todo mundo hablara latín, aunque nuestro idioma fuera natal el español, si todos hablaran latín, pues igual nos van a entender, así que pues no habría problema que habláramos latín. El problema es cuando hablas un idioma que el pueblo no te va a entender. Ese es el problema. Eso es lo que está mal, olvidarse de las personas, de la mayoría de las personas que no manejan el idioma. Otro punto, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de toda esa zona, tal vez no todo el mundo tampoco hablaba griego. O sea, era una zona geográfica específica, pero era un idioma que, por así decirlo, estaba al alcance de más personas. Es algo parecido como el inglés o como el latín posteriormente. Por ejemplo, hermanos, también en Oriente, en lugar de latín, los idiomas litúrgicos fueron, además del griego, por ejemplo, el idioma copto en Egipto, el siriaco en Medio Oriente, el armenio, un dialecto también del eslavo en esa región en el este de Europa. Por ejemplo, el eslavo se usa actualmente todavía en las iglesias ortodoxas rusas. O sea, como cada sección o cada parte de la iglesia, cada tradición como que adopta ese idioma. Nosotros en Occidente el idioma que predominó fue específicamente el latín, pero por ejemplo en Oriente, las iglesias ortodoxas orientales, ellos adoptaron otros idiomas. Para ellos el idioma litúrgico son otros, como les digo, el eslavo, el armenio, más antiguamente también el siriaco, y ahí ha habido varios idiomas. Como les digo, la problemática que aborda el artículo es que la adoración debe ser en el idioma que el pueblo entienda. Por ejemplo, si fuera, y eso pasa mucho en Estados Unidos, donde hay mucha migración y de todos lados, pero obviamente hay mucha migración hispana. Por ejemplo, yo tengo un primo que él es pastor en una iglesia bautista muy grande, y él está encargado específicamente del área hispana. O sea, esta iglesia tiene esta preocupación porque tengo muchas personas que vienen a la iglesia que no hablan español. Somos conscientes de que hay una necesidad en el pueblo, de que ellos entiendan, así que hay que abrir esta oportunidad, abrir esta sección de que ellos puedan participar de todo, así que abrimos un ministerio de la iglesia en el idioma español. Y esto se da mucho, de hecho en la iglesia de MacArthur también tienen este programa, este servicio hispano. Y ahí es donde se nota yo creo que es una herencia de la Reforma Protestante, porque se nota esta preocupación porque el pueblo te entienda. Porque sabes que si la mitad de mi congregación habla otro idioma, tengo que hacer algo, no me puedo quedar de brazos cruzados. Si el 10% tal vez no habla, bueno, es más fácil que ese 10% adopte el idioma de los demás. Pero cuando es una carga de personas tan grande, ahí es donde la iglesia debe de pensar, ¿qué voy a hacer?
cuál es mi deber a la luz de la palabra del Señor. Vamos, por ejemplo, a Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, que tenemos la gran comisión, pero en la versión de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿De qué manera puedes predicar el evangelio a toda criatura si hay tantos idiomas diferentes? Aquí ya hay una problemática, aquí hay algo que se debe de resolver. ¿Cómo predicar el evangelio a todos si hay una variedad y un abanico tan grande de idiomas, el cual los apóstoles no manejaban? Y vamos ahora, hermanos, a Hechos 2, 1 al 11. ¿Cómo se hace, hermanos, esto? ¿Cómo se hace, cómo se predica a un mundo con diferentes lenguas? Hechos capítulo 2, versículo 11. Perdón, versículos del 1 al 11. Es un texto muy famoso, ustedes obviamente lo han de conocer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, el Señor se preocupa por eso. El Señor se preocupa porque las personas puedan escuchar el Evangelio en su idioma. Tanto es así que el don de lenguas precisamente nació para esto. En un mundo tal vez donde no tenían las facilidades que tenemos ahorita, en un mundo donde se necesitaba este don, fue esta explosión de evangelio. Todo el mundo empezó, los que fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar, lo dice, en lenguas que nadie entendía, como lo que ahora podemos ver en iglesias tal vez carismáticas que no han entendido de qué se trata el don de lenguas. Aquí son lenguas que hablaban las personas, eran idiomas que existían en su tiempo, tal así que los que estaban escuchando entendían. Personas que venían a esta fiesta judía, que venían de otros lados, que no tal vez hablaban el idioma, ellos llegaban y empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Es como si nosotros nos transportáramos allá y pudiéramos escuchar a ellos hablando en un español que nosotros entendemos. Diríamos, esto pues es algo de Dios. Como si Dios se preocupa, hermanos, tanto en eso de que le dio a los discípulos este don de lenguas, podemos entender de que esa misma preocupación está hoy, de que esa preocupación de que nosotros podamos hablar a las personas en su idioma sigue estando presente el día de hoy. No es algo que se ha terminado, no es algo que al Señor le haya dejado de preocupar o algo que ya no le esté tomando importancia. Y como les dije al principio, en la introducción, tal vez para nosotros no se nos hace algo tan relevante en nuestra sociedad porque
Estamos en México, en un país donde, en este país tan grande, donde se habla español en casi todo el país. Y estamos en Latinoamérica, donde si nos vamos a otro país lejano, igual van a hablar español. De hecho, aquí tenemos a nuestro reverendo Benjamín que viene de Chile, o sea, está súper lejos y habla el mismo idioma que nosotros. Pues hermanos, imagínense en esta situación de los apóstoles de la primera iglesia, cruzaban una frontera y ya estaban hablando otro idioma. ¿Cómo se podían dar a comunicar? ¿Cómo podrían hacerle? ¿Cómo le hacen aquellos que tienen que ir a evangelizar a otros países, a África o a otro país donde hablan ya no inglés, un idioma que podamos decir, bueno, este más o menos lo entiendo, ya un idioma completamente diferente? Ahí está la importancia y la preocupación que todavía la iglesia debe de tener respecto a este tema. Dios, hermanos, dio a su pueblo el don de lenguas para el comienzo de la predicación del Evangelio, pero es algo que, refiriéndome a la predicación del Evangelio, es algo que no ha terminado, es algo que debe seguir preocupándonos a nosotros. Y el mensaje, hermanos, el punto de esto es de que el mensaje del Evangelio siempre se ha adaptado al pueblo llano. O sea, Dios no dijo, bueno, el idioma va a ser hebreo y háganle como quieran. El idioma va a ser hebreo y pues si quieren escuchar el Evangelio, aprendan hebreo. No, Dios en su misericordia, en su amor, en su benevolencia, se preocupó de esto y adaptó el mensaje del Evangelio a la lengua común, y más bien a las lenguas comunes. Vamos a Nehemías 8. Nehemías 8, del versículo 2 al versículo 8, dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatías, Jodías, Maasías, Kelita, Esarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Aquí tenemos, hermanos, a Esdras leyendo al pueblo de la manera que el pueblo pudiera entender. Aquí dice, en el versículo dice, hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Aquí vemos esta preocupación de que el pueblo entienda, y de hecho el pueblo entendió y respondió cuando Esdras bendijo a Jehová, Esdras bendijo a Jehová diciendo, Dios grande, y el pueblo respondió porque el pueblo le entendió. Respondió, amén, amén. Hermanos, es lo que Pablo estaba diciendo en Primera de Corintios. ¿Cómo van a responder amén si no te entienden? Si el pueblo en tiempos de Esdras no lo hubieran entendido, se hubieran quedado callados. Pero Esdras tuvo esa preocupación de que el pueblo le entendiera, y por eso pudieron responder amén, amén. Y vemos que aquí los levitas dice que hacían entender al pueblo la ley. Aquí se puede entender, que ellos estaban traduciendo para que las personas entendieran, o que ellos estaban explicando para que el pueblo pudiera entender.
pero el punto es el mismo, es que el pueblo entienda, que el pueblo conozca lo que se le está diciendo, que el pueblo sea capaz de poder retener, de poder meditar en lo que en lo que está diciendo. Y aquí, ahí también quiero resaltar el punto de que las personas, hablando del clero, cuando predicamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios, no solamente debemos de preocuparnos en que el idioma sea el mismo, sino que también nuestro vocabulario esté adaptado para que las personas puedan entender. Porque, hermanos, podemos hablar de una manera muy encumbrada, muy elaborada, con palabras muy rimbombantes para poder sentirnos o para que las personas vean, este hermano se sabe muchas palabras del diccionario, pero es lo mismo, ¿de qué nos sirve o de qué le sirve al pueblo de que nosotros usemos palabras tan encumbradas cuando ellos no van a entender? Cuando uno entiende, y a mí lo digo por experiencia propia, la inmadurez a veces nos gana y escuchamos una palabra nueva y esta palabra se oye, me voy a lucir si la digo y la dices y no sirve de nada. Es como dice la palabra, eres como un címbalo retonante. O sea, de qué te sirve decir eso cuando la hermana, tal vez más humilde, una señora que tal vez no fue ni a la escuela, no te va a entender? ¿De qué te sirve hablar esas palabras para hablar a las personas si no les va a llegar el mensaje? Por eso a nosotros, además, o sea, hablando en este sentido de que el pueblo entienda, es también esta preocupación por acomodar nuestras palabras, nuestro lenguaje y nuestra forma de expresar nuestras ideas de una manera en que el pueblo las pueda recibir y pueda masticarlas de buena manera. Y eso también es un arte y es una habilidad que se desarrolla, pero también es una preocupación que debe de estar en la mente de los que predican. Hermanos, pero esto también es circunstancial. Y aquí quiero dar un punto también. Por un lado, hermanos, un idioma común, por ejemplo, estábamos hablando del latín, como el latín es útil para la comunicación entre clérigos, hablando de lo que estábamos hablando hace rato, de cómo el latín servía para que las personas en la academia y el clero se podían entender, que personas que hablaran diferentes idiomas podían entenderse. Como les digo, es algo como si fuera el inglés hoy en día. Pero hablando, hermanos, de los servicios de adoración pública, deben de hacerse en la lengua del pueblo. Y ahora sí quiero ir a 1 Corintios 14, 16, que es uno de los textos que ya hemos visto. O sea, es el mismo texto que se dice solo con el espíritu y que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Cómo diré el amén a tu acción de gracias? Y aquí Lucas, también quiero ir a Lucas 23:38. Lucas 23:38 es un texto muy cortito, pero es un texto que también demuestra cómo en la soberanía de Dios, en, en su misericordia, su mensaje se acopla o se adapta al idioma del pueblo. Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Estaba escrito en 3 idiomas para que todo el mundo pudiera entender. Hermanos, y este texto, este texto, este mensaje que estaba en la cruz del Señor, era una declaración.
Esto era una declaración de parte de Dios. Aquí no decía, este dice ser el rey de los judíos, que después vemos que dice, uno de las, bueno, creo que es en otro pasaje que dice, no ponga así, dice, le dijeron a Pilato, ponle que él dice ser el rey de los judíos. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que está escrito, está escrito. Esto es providencial. Es Dios diciendo, él no está, es Dios diciendo al pueblo, él no está diciendo que es el rey de los judíos, él es el rey de los judíos. Es una declaración en estas tres lenguas para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo entienda que Cristo es el Rey. Y esa misma preocupación es la preocupación que debemos de tener hoy, que todo el mundo entienda, adaptarnos nosotros a que ellos entiendan que Cristo es el Rey, porque ese es el propósito. O sea, no les vamos a hablar en idiomas, adaptarnos a su idioma para hablar desde otras cosas sin importancia. ¿Cuál es lo importante que debemos de hablarles? El Evangelio de que Cristo vino a salvar a los pecadores. La misma importancia de este mensaje de Lucas 23:38, de esta declaración de que Cristo es el rey de los judíos, por eso es tan importante que nosotros nos podamos acoplar al idioma del pueblo, para que ellos entiendan eso, que Cristo es el rey de los judíos, Él es el rey de todo. Y ahora aquí, hermanos, me quiero remontar a los esfuerzos que se han hecho a través de la historia en respecto a este tema. Vemos los esfuerzos para traducir la Biblia al lenguaje común, que no han sido en vanos. Yo estaba leyendo cuando estaba preparando para este tema, de que el autor de un libro decía, ¿qué tan productivo ha sido la traducción de la Biblia en varios idiomas? Porque muchos de esos idiomas ya son idiomas que quedaron sin utilizar. Por ejemplo, la Biblia del oso de Casiodoro de Casiodoro Reina, si nosotros la leemos no le vamos a entender nada, está escrito en un idioma bien antiguo. O sea, si Casiodoro Reina diría, bueno, pues mi Biblia ya quedó en desuso. Y si remontamos a otros idiomas, tal vez esos idiomas también ya están en desuso y son esfuerzos que podamos decir, bueno, ¿fueron esfuerzos en vano entonces? No fueron esfuerzos en vano, porque hermanos, el idioma es un idioma vivo, es un idioma que va evolucionando. Si la Biblia de los en primer lugar no hubiera existido, no tendríamos la Reina Valera 1960 que ahora tenemos. Y además, todos esos esfuerzos son tesoros que la iglesia protestante ha estado guardando. Son muestras, son evidencia de la lucha que se ha llevado, hermanos, porque gente murió por esto, gente fue quemada viva por esto. Tyndall, John Hus fueron personas que murieron por estas causas. John Wycliffe también. O sea, esa preocupación de llevar la palabra del Señor al pueblo llano es algo que ha costado sangre, es algo que ha costado vidas, que ha dejado mártires en la historia de la iglesia. Así que no es solamente un esfuerzo o un tesoro literario, sino también es un tesoro que nos muestra la valentía y la dedicación de estos hombres a querer cumplir la palabra del Señor, de que la palabra de predicar el evangelio a todas las criaturas, independientemente el idioma del que hablen. Y como les dije hace un momento acerca de cómo también acoplar nuestro idioma, no solo el idioma, sino también la manera de hablar a las personas, es también porque, como les digo, el lenguaje está vivo, el lenguaje va cambiando. O sea, como les dije, no podemos, si comparamos la Biblia del oso con una Reina Valera 60 actualizada o con una Biblia de Dios habla hoy, vemos que hay mucha diferencia, pero también vamos a estar conscientes de que el idioma sigue cambiando, de que el idioma en un futuro las personas no van a hablar de como nosotros estamos hablando ahorita en el 2026. Así que los esfuerzos estos no deben de detenerse. Los esfuerzos de, nosotros no vamos a usar la Biblia en 1960 y ya, y casarnos con ella. Es una Biblia muy buena, es una tradición buena, es una traducción también que ya es parte de la tradición de la iglesia hispana, pero también estar conscientes que el idioma va a estar cambiando y las revisiones van a seguir
van a seguir sucediendo y es un trabajo que no va a acabar hasta que Cristo regrese. Y aquí un tema también importante. También, hermanos, quiero resaltar que también importa, hablando de esto, de poder adaptar nuestro lenguaje, también hay que tener en cuenta de que hay un sentido de belleza que también importa. También importa la belleza de las palabras a la hora de la liturgia, porque podemos decir, bueno, vamos a adaptar nuestro idioma, nuestra forma de hablar a los chavos. O sea, ya muy chavorruco, pero hay que hablar como ellos, hermanos. Pero también si empezamos a socavar el arte, la belleza de las palabras, pues también podemos estar cayendo en estar menospreciando la palabra del Señor. Porque es innegable, hermanos, que nosotros vamos a la Reina Valera 60 y nos habla en un idioma tan bonito, poético, y la comparamos con la versión internacional que dice, ay, bueno, es muy clara, pero no tiene esta belleza del lenguaje. Y es algo que Dios también nos ha dejado, porque al final es un arte. O sea, la literatura es un arte, la forma de expresarse es un arte. Y aquí, por ejemplo, nuestro libro de oración común, el que utilizamos, podríamos nosotros editarlo de una manera que el lenguaje esté muy farco, que esté muy básico, pero le quitaría esa belleza litúrgica, eso que nos ayuda y nos motiva a que lo que estamos haciendo es algo importante, estamos adorando al Señor, es algo bello, no estamos redactando un email, estamos hablando, estamos elevando nuestras voces al Rey de Reyes. También es algo que tenemos que tener en cuenta, que este lenguaje, hacerlo también demasiado común, bajarlo a estándares muy bajos, y no tener en cuenta que lo que estamos usando que lo estamos usando para cosas sagradas, podemos perder ese sentido de la belleza, ese sentido de la solemnidad, de la elocuencia. Y el lenguaje, una forma de hablar, también es una forma de honrar a Dios. Así que el punto, hermanos, es encontrar este balance. Es entre el lenguaje que el pueblo puede entender, que el pueblo puede meditar en él, y también la belleza del lenguaje para poder alabar al Señor, no usar palabras vulgares, y vulgar no me refiero a groserías, sino a palabras demasiado comunes, demasiado bajas. Hermanos, y quiero terminar con algo, de que también en este sentido tiene también su lugar la educación del pueblo. John Wesley decía que al lado de cada iglesia, una escuela, porque también hay una preocupación porque el pueblo esté educado. O sea, porque bueno, nosotros vamos a encargarnos de hablarles de una manera muy llana para que entiendan, pero también hay que preocuparnos porque ellos crezcan intelectualmente, porque ellos crezcan su conocimiento no solo de la escritura, sino un crecimiento también cultural, que hay una preocupación porque el pueblo de Dios también lea. Lamentablemente vivimos en Latinoamérica y en México, donde la tasa o el estándar de lectura del mexicano es paupérrimo. O sea, el mexicano prácticamente no lee, en un caso, un libro al año o cosas así, pero el mexicano lee muy poco. O sea, la cultura del mexicano está muy por debajo de lo que debería de estar haciendo. Así que esa preocupación también, porque el pueblo se eduque, porque el pueblo lea, porque el pueblo conozca, también es parte de lo que tenemos que hacer, porque, o sea, podemos hablarle en su lengua, pero también hay que tener esa preocupación de que, ¿sabes qué? Hay que crecer intelectualmente. Vamos a hacer un club de lectura, vamos a ponernos el reto de leer este libro al mes, o tráiganme ensayos de algún libro, o no sé, hermanos. Así que incentivemos y motivemos al pueblo a crecer en lo intelectual, en lo cultural, en la lectura, que haya una apreciación también y un amor por el arte, por la poesía, y también valoremos, hermanos, los tesoros que nos han dejado, este legado que nos ha dejado la iglesia y aquellos grandes hombres que el Señor ha utilizado para enseñarnos, que nos han dejado las traducciones antiguas, como les digo, la Biblia del oso,
la Reina Valera, no sé, antiguas, y todo esto valoremos en el sentido de que podamos agradecer al Señor de lo que ahora tenemos, de que podamos valorar todo el esfuerzo que se ha hecho a través de los siglos para que nosotros ahorita podamos tener incluso la Biblia en nuestros dispositivos. Eso es, yo creo que es un sueño cumplido para Lutero, para Wycliffe, para Tyndale, de pensar en que en un futuro los cristianos van a poder tener un acceso completo a la palabra del Señor. Y como les digo, hermanos, valoremos esto que el Señor nos ha dado, el tiempo y la época en que nos tocó nacer, para poder ir a la palabra del Señor y leerla en nuestra lengua común. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por todo lo que haya hecho por nosotros. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, como hemos visto, somos muy, muy privilegiados, Señor. Vivimos en un tiempo donde estas cuestiones no nos preocupan, donde estas cuestiones son algo que son cosas del pasado para nosotros. Tenemos la Biblia, tu palabra, en nuestro idioma, Señor, y te pedimos que nos ayudes a valorarla. Ayúdanos, Señor, a poder ir a ella, que el esfuerzo de los mártires en el pasado, de muchas personas que se han dedicado a poder traducir tu palabra y poder ponerla a las manos del pueblo, Señor, no sean en vano, sino que nosotros podamos exprimir todo eso que nos dieron, hacer uso de todo lo que, del esfuerzo que ellos hicieron y poder valorarlo, Señor. Ayúdanos a nosotros también como padres a poder guiar a nuestros hijos en tu palabra, a poder también hablarles de una manera que ellos nos puedan entender y motivarlos, Señor, a que ellos puedan crecer no solo intelectualmente y espiritualmente, sino también culturalmente, que ellos puedan tener este amor por las letras, por querer cultivar su conocimiento y poder crecer en estas cuestiones, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos lo que resta del culto, Señor, y también lo que resta de la semana, Señor. Ayúdanos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén.